¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Emanuel Castillo Méndez y yo les voy a hablar sobre las rayas canalizadoras. Las rayas canalizadoras se utilizan en carreteras, vialidades urbanas y ciclovías para delimitar la trayectoria de los vehículos, canalizando el tránsito en las entradas, salidas o para separar apropiadamente los sentidos de circulación formados en una zona central de aproximación a las fajas separadoras. Las rayas que limitan la zona neutral deben ser continuas, blanco reflejante cuando separan el flujo en un solo sentido y amarillo cuando separan flujos de diferentes sentidos de circulación. La zona neutral se debe marcar mediante rayas diagonales de 20 centímetros de ancho para carreteras y vialidades urbanas y de 10 centímetros de ancho para ciclovías, con una inclinación de 45 grados trazadas de izquierda a derecha en sentidos del tránsito. Las rayas diagonales de una sola inclinación deben ser amarillo reflejante y las rayas de manera de galón con dos inclinaciones blanco reflejante y en ambos casos deben ser separadas entre sí 2 metros medidos sobre las rayas que limitan la zona neutral en las carreteras y vialidades urbanas y 50 centímetros en ciclovías. La longitud mínima en la zona neutral en la aproximación a los extremos de isletas o fajas separadoras debe ser de 50 metros cuando se trate en carreteras y vialidades urbanas y 10 metros en caso de ciclovías. También tenemos las rayas de alto. Las rayas de alto se utilizan en carreteras, vialidades y ciclovías para indicar el sitio donde deben detenerse los vehículos. De acuerdo con una señal de alto o semáforo, debe ser continua y sencilla, blanca reflejante y trazarse cruzando todos los carriles que tengan tránsito en el mismo sentido. Cuando la raya de alto se utilice junto con una señal de alto, esta última debe de colocar alineación con las rayas, en el caso de cruce a nivel con otra vialidad o ciclovía. La raya debe tener de 40 centímetros de ancho por carretera en un carril por sentido de circulación, vías secundarias y ciclovías, y de 60 centímetros para carreteras con 2 o más carriles por sentido de circulación y vías primarias, paralelas a las rayas de cruce de peatones o ciclistas. En el caso de no existir las rayas para cruce de peatones, los ciclistas deben tener en alto de ubicar en un lugar preciso para que deban detenerse los vehículos a no menos de 1.20 metros, ni más de 9 metros hasta 5 metros, cuando se trate de ciclovías. En caso de una ciclovía compartida, si el cruce a nivel tiene semáforo y se permite la vuelta a la derecha, inmediatamente antes de la raya de alto de la ciclovía, su pavimento tiene que estar pintada de verde para reflejar la longitud de 4 metros. Para la situación nivel con una vía férrea, las rayas de alto deben ser siempre de 60 centímetros de ancho, perpendicular al eje de la carretera o la vialidad urbana, y a la distancia mínima de 5 metros de respecto al riel más aproximado a la vía. Estas rayas de alto debe estar encendida con la leyenda alto marcadas en el pavimento. Las rayas de cruce de peatones o ciclistas. Se utiliza para delimitar las áreas de cruce de peatones o de ciclistas, debe de ser continua de color amarillo reflejante. Para la cruce de peatones en vías primarias y para cruce de vías, en carreteras con 2 o más carriles por sentido de circulación y vías en intersecciones de ciclovías. La raya de cruce de los peatones debe ser una sección de 40 centímetros de ancho. Para las rayas de cruce de peatones y ciclistas en vías secundarias, las rayas de cruce de peatones deben de ser 2 rayas paralelas a la trayectoria de los peatones. La marca de cruce en los de ferrocarril. Las rayas de simbología y las letras que se usan para advertir la proximidad de un cruce a nivel de una vía férrea debe ser color blanco reflejante y consiste en una X con letras o con las letras F y C, una a cada lado de la misma, completando las rayas perpendicular a la trayectoria de los vehículos. El símbolo FXC se coloca en cada carril antes del cruce de las rayas perpendicular, cruzando a todos los carriles que tengan tránsito del mismo sentido.
en la forma y en las dimensiones que se indican. Para controlar la velocidad de los vehículos y hacer que se detengan antes del cruce de las vías férreas, las marcas para cruce de ferrocarril se deben completar colocando antes una zona de vibradores, como se muestra en la figura. El ancho de la corona tiene que tener esas condiciones y la longitud de la zona de vibradores es de 8.1. Los espacios entre ellas es de 0.9 y 0.25. Para las rayas de espacio logarítmicas se utilizan carreteras y vialidades urbanas, generalmente en los pasos a nivel de peatones o cruces a nivel con vías férreas, en zonas escolares o en cualquier otro sitio donde se requiera disminuir la velocidad de los vehículos, produciendo al conductor la ilusión óptica y auditiva de que su vehículo se acelera. Debe ser color blanco reflejante de 60 centímetros de ancho y colocarse en forma transversal al eje de la carretera en sentido de circulación, como se muestra en la figura. La longitud de toda la zona marcada del número de rayas y su separación debe determinarse conforme a lo señalado en esta tabla. Su funcionamiento es diferente entre las velocidades requeridas para la restricción y la velocidad del proyecto, en el caso de una carretera nueva o de operaciones en vialidad de uso. Las marcas para estacionamientos. Se emplea en zonas de estacionamientos para lograr su uso eficiente y ordenado y evitar que se invadan los cruces de peatones y los pasos personales para discapacitados, las paradas de autobuses y las zonas de maniobras comerciales a las esquinas y sus proximidades. Los espacios de estacionamiento para cada vehículo debe ser de color blanco reflejante con un ancho de 10 centímetros. Los espacios de estacionamiento deben delimitarse en su contorno con rayas o mediante marcas en forma de T, y el ancho de cada espacio debe ser de 2.5 a 3 metros de longitud, de 6.5 a 8 metros, según se indique el proyecto. Los tamaños y la disposición de los espacios de estacionamiento se deben determinar con base a las características geométricas de las vialidades, el volumen de tránsito y el tamaño de los vehículos. Para los centros de espacio de los estacionamientos se destinan los vehículos que transportan a las personas con discapacidad, se coloque el símbolo que se muestra en las figuras. Para las rayas, símbolos y leyendas para regular el uso de carriles. Generalmente son rayas, flechas, leyendas y números colocadas sobre el pavimento, en carreteras y vialidades urbanas, para regular el uso de carriles y confirmar los mensajes del señalamiento vertical. Las flechas, letras y números. En las intersecciones se usan para indicar los diversos movimientos que se permiten desde ciertos carriles, como se muestra en la figura. Son de color blanco reflejante y deben repetirse lo suficientemente a distancias antes de la intersección, según lo indique el proyecto, con el propósito de que los conductores escojan anticipadamente el carril apropiado. Las formas y tamaños de las letras dependen de la velocidad que debe ser en el muestreo. Las leyendas no deben de tener más de 3 letras. Si la leyenda se integra con más de una palabra, cada uno debe de colocar en una región independientemente de forma que tal que la primera palabra sea la que quede más aproximada al conductor. Las leyendas deben de colocarse en cada carril, en vías de circulación a altas velocidades, donde el tránsito es considerable, y esto debe de procurar que las leyendas sean en una sola región. En esta imagen podemos ver las dimensiones que tienen que tener las flechas para las velocidades que tienen un límite de 60 kilómetros por hora. En esta imagen podemos observar que las velocidades son para mayores de 60 kilómetros y son las dimensiones de las flechas. Para las letras, son marcas sobre el pavimento en carreteras y vialidades urbanas con velocidades límites de 60 kilómetros por hora o menor a ellas.
Y estos tipos de letras son para marcas sobre el pavimento en carreteras y vialidades urbanas con velocidad superior a 60 kilómetros por hora o sin límite de velocidad. Para, delimitar un carril en contrasentido, consiste en flechas sin cuerpo que se utilizan para advertir a los usuarios sobre la existencia de un carril por el que circulan vehículos en sentido contrario al predominante en una vialidad urbana. Ese carril que corresponde a la extrema izquierda de la vialidad en sentido predominante de circulación debe estar delimitado a su lado izquierdo con una raya separadora en sentido de circulación continua. Las flechas en cuerpo deben ser de 2 metros de ancho y 2.53 metros de largo, compuesta con rayas de 40 centímetros de ancho formada con un ángulo de 60 grados, como se puede mostrar en la figura. La leyenda es que debe decir solo bus con la forma y dimensiones que según la velocidad de operación de vialidad, como se muestra en la figura. Se coloca antes de y después de la intersección a 20 metros de los parámetros, con las guarniciones o banquetas de las vialidades que cruzan y orientan de manera que los conductores que van en sentido predominante de la vialidad puedan leerlas. Bueno, eso sería todo por mi parte. Les dejo que mis compañeros sigan explicando acerca de este tema. Gracias.